Bueno gente, buenos días. Hoy estamos con un video diferente. Hoy estamos con esta camioneta Fiat Strada, motor 1.4. Esta es mi camioneta. Como dice el dicho en casa de herrero, cuchillo de palo. Desde hace un montón de tiempo tiene un problema, que después que andas rato en ella, cuando la vas a volver a prender, el motor gira para poder entrar en funcionamiento más de lo normal. Sin embargo, en el primer arranque de la mañana ella arranca perfecto. Vamos a estar haciendo diferentes pruebas. Anoche la apagué y la dejé con un manómetro para ver si el problema es presión de combustible, cosa que descarto, porque si fuera presión de combustible en el primer arranque de la mañana sería donde le costaría más, ya que se nos despresurizaría todo el sistema. Ella quedó con presión residual de 1 bar. ¿Sí? Cuando recién la apagamos quedó en 3 bar, y de ayer hasta hoy a la mañana quedó con 1 bar de presión residual. O sea que eso es normal, es la presión residual más o menos que tiene que quedar de un día para el otro en la cañería. Ya no tiene problema para arrancar de un día para el otro. Van a ver cómo prende de media vuelta, y sin embargo después que andemos bastante en ella y la querramos volver a prender, le va a costar bastante arrancar. El motor va a girar bien, como si fuese un diésel cuando no tiene compresión o tiene un calentador quemado. Bueno, eso es lo que le pasa. A veces arranca bien y a veces le pasa eso. En estos días últimamente lo vino haciendo más seguido. Así que bueno, después vamos a hablar un poquito de las posibles causas de eso y de cómo vamos a estar instrumentando para hacer el diagnóstico. Ahora les voy a mostrar cómo ella prende de un día para el otro sin ningún problema. Arranca como debe de media vuelta y queda encendida. Perfecto. Otro detalle es que cuando ella demora en arrancar, arranca y queda fallando, como que quedara fallando un cilindro. Ahí tenemos unos 3 bares y medio de presión, ¿sí? 3 kilos y medio, 3 bares y medio, más o menos con lo que ella trabaja de presión. Está correcta. Media vuelta, quedó prendida. ¿Vieron cómo arrancó? Recuerden cómo arrancó en su primer arranque para que después vean la diferencia de cómo ella enciende. Queda parejita, ¿sí? Mantiene perfectamente la presión de combustible, o sea que no creo que sea un tema de presión de combustible. Al apagarla queda casi en 3 bar y se mantiene todo el tiempo necesario. De un día para el otro obvio que no se va a mantener en 3 bar, ningún vehículo lo hace. Vieron que queda con una presión residual de 1 bar, eso es lo normal, que no se vaya a cero de un día para el otro, pero en el correr del día la prueba es que por más de media hora se debe mantener ahí casi en 3 bar. Ella lo hace correctamente. Así que bueno, ahora vamos a salir con el manómetro prendido, vamos a hacer todas las vueltas del día y luego van a ver qué es lo que le pasa a la camioneta y vamos a tratar de descubrir cuál es el problema que está teniendo. Bueno, ya llegué de la calle, voy a dar todas mis vueltas, no la he apagado. Vean cómo funciona este motor, cómo suena este motor. Un relojito, ¿sí? Un relojito. Funciona perfecto, prácticamente no se escucha. La presión de combustible se ha mantenido en 3 bar y medio con el motor prendido. No lo voy a apagar para que no se enfríe. Y con el prendido vamos a instrumentar el osciloscopio en diferentes lugares para monitorear diferentes señales que son las que queremos analizar
para ver cuál puede ser el problema, y vamos a estar hablando de eso después, de cuáles son las posibles causas que pueden hacer que un motor le cueste prender luego de apagarlo, ¿sí? Lo primero que hay que descartar siempre es que no sea una falla mecánica antes de empezar a trabajar sobre la electrónica. Si tenemos una falla mecánica del motor, no vamos a estar cambiando componentes de forma innecesaria, siendo que el problema puede ser mecánico. En este caso el problema mecánico está descartado. Yo ya he hecho otras pruebas y no tiene problema mecánico. O sea que el problema está en la parte de la electrónica del motor. El motor, para que funcione, tenemos que tener tres cosas: aire, combustible y chispa. Si tenemos esas tres cosas, el motor tiene que funcionar, a no ser que tenga un problema mecánico. ¿Cuál puede ser ese problema mecánico? Bueno, estos motores no tienen botadores hidráulicos, tienen botadores comunes con medallas, que son lo que nos dan la luz de válvula. Con el tiempo las válvulas van desgastando los asientos y se van clavando más adentro del alojamiento, lo que hace que la luz de válvula disminuya. Cuando la válvula calienta, puede quedar apretada, se nos queda sin luz de válvula y la válvula no cierra bien, entonces ahí perdemos compresión con el motor caliente. Entonces cuando queremos volver a prender el motor no va a encender enseguida porque no tiene compresión. Yo ya corroboré la luz de válvulas y la compresión del motor está correcta. No es un problema mecánico del motor, no es un problema de punto ni nada de eso. El motor funciona perfecto, no falla, no tironea, no hace absolutamente nada. Simplemente nosotros apagamos la camioneta y cuando la queremos volver a encender luego de un rato, no enseguida, ella demora más de lo normal en encender. Si fuese un problema de bobina, otra cosa que puede generar ese problema es la bobina de encendido. Cuando se calientan, nosotros por lo general nos va a dar la falla enseguida, o sea, nosotros la apagamos y la queremos volver a encender y ahí es cuando no enciende, no al rato, ¿sí? Pero deberíamos de tener tironeos y otro tipo de fallas en el funcionamiento y no estaría con el motor como está en este caso, o sea, no funcionaría como ahora si fuese un problema de bobina de encendido. Si fuese problema de presión de combustible en la bomba, cuando nosotros la dejamos de un día para el otro como quedó hoy, no prende así como prendió de primera en el primer arranque, y al momento de apagarla la presión se nos caería a cero rápidamente, cosa que ella no hace. Otra falla que podemos tener, estos motores tenemos allá abajo el sensor de fase. La polea del cigüeñal ahí, y el sensor de posición de cigüeñal ahí. Esta rueda tiene dientes, es una rueda fónica, y cuando pasan por el sensor CKP, el sensor de posición de cigüeñal, genera una señal, ¿sí?, que la computadora, con esa señal la computadora puede saber la posición exacta de los pistones, o sea, cuando el pistón número 1 está en el punto muerto superior. Nos genera señal de revoluciones para el cuenta revoluciones, y una vez que esa señal la capta la computadora, ahí recién nos libera el pulso de los inyectores y el pulso de la bobina de encendido. O sea que si no tenemos señal en el CKP, el motor no va a prender, porque el motor va a estar girando, pero la computadora no se va a enterar que el motor está girando, entonces no va a generar pulso ni en los inyectores ni en la bobina de encendido. Tampoco va a saber en qué momento hacerlo, porque esa es la referencia que ella tiene para saber cuándo el pistón número 1 está encima. Esto es un sistema de inyección secuencial, que quiere decir que inyecta según el orden de encendido. ¿Cómo hace eso? Bueno, tenemos posición de cigüeñal con la rueda fónica de la polea. Ahí sabe cuándo el pistón número 1 y el número 4 están arriba. Después el número 2 y número 3. Pero ¿cómo sabemos cuándo el 1 o el 4 están en compresión? A través del sensor de fase
que le va a decir en qué posición está el árbol de leva. Entonces ahí vas a ver en qué posición están las válvulas y según la correlación que tenemos a través de la correa de distribución entre el sensor del árbol de leva y el sensor del cigüeñal, ella sabe cuál pistón está en compresión para dar inyección en ese cilindro por orden de encendido. Los motores que no tienen sensor de fase, la computadora no sabe si el que está en compresión es el 1 o el 4. Sí sabe cuando están arriba, pero no sabe cuál de los dos está en compresión porque no tiene sensor de fase. Entonces esos sistemas que hacen una inyección en el 1 y el 4 y una inyección en el 1, en el 2 y el 3. Al igual que el sistema de la bobina de chispa perdida, que nos va a hacer chispa en el 1 y en el 4 y chispa en el 2 y el 3. Por eso se llama chispa perdida, porque un cilindro va a estar en explosión y el otro cilindro en escape. Entonces esa chispa se pierde y esa inyección de combustible se pierde. En este caso es una inyección secuencial. Va a inyectar en el orden de encendido correcto y eso hace también que ahorre combustible, para que no haya una inyección de combustible de forma innecesaria. Bueno, más o menos ahí les expliqué cómo funciona este sistema. Así que lo que voy a hacer ahora es sacar la carcasa de admisión para poder acceder a los inyectores y a las bujías. Vamos a estar instrumentando el osciloscopio para ver esas diferentes señales, a ver si en el momento que el vehículo no quiere prender nosotros tenemos señal en el sensor de posición del cigüeñal y tenemos disparo tanto en la bobina como en los inyectores. ¿Por qué no podríamos llegar a tener? Bueno, o tenemos un problema del sensor CKP, que ustedes dirían, bueno, pero el escáner tendría que haber detectado un código de error. Ella no tiene ningún código de error. Si el sensor está funcionando, ¿sí? A veces hay sistemas que no detectan un problema. Quizás la señal de él, después que se calienta mucho rato, es débil. Recordemos que el motor, cuando le damos arranque, gira a 300 revoluciones, más o menos 300, 340, no más de eso. Es la velocidad que gira el motor con el arranque. Y después que entra en funcionamiento, alcanza las 900 RPM en relenti, más o menos. Bueno, a veces esa velocidad con un sensor desgastado no es suficiente para que él genere una señal clara. Entonces la computadora no liberaría pulso en los inyectores ni pulso en la bobina de encendido. Una vez que el sensor se enfría, ahí quizás él genera una amplitud en la señal mayor y funciona. Y después les voy a contar otra cosa curiosa que aprendí en una de las tantas capacitaciones que he hecho con un instituto de Brasil, Autolink, con el profesor Cristiano, cual tenemos un grupo de WhatsApp y eso, y seguimos contacto con todos los compañeros, en el cual cruzamos información, datos técnicos, diferentes experiencias que tenemos cada uno en nuestros talleres. Hay consultas de los colegas, respondemos consultas, bueno, en fin, mostramos el trabajo que hacemos y los problemas que resolvemos también. Y bueno, en ese curso, en esa capacitación, yo aprendí una cosa que está muy buena, que bueno, ahora voy a instrumentar todo eso y ya se las cuento. Bueno, gente, ya instrumentamos el osciloscopio en diferentes lugares. Interceptamos acá en el conector del CKP del cigüeñal, sensor de posición del cigüeñal, canal 1. Tenemos en el canal 2, acá, tenemos la bobina, vamos a chequear acá, canal 2, tenemos la bobina de encendido, vamos a estar por primario de la bobina de encendido. Esta bobina de encendido tiene la entrada de corriente en el centro, negativo en el centro o positivo en el centro, dependiendo del sistema, ¿sí? Y las dos señales, una para cilindro 2 y 3 y la otra señal para cilindro 1 y 4. Acá estamos monitoreando el primario de una de esas señales para ver el salto de chispa en la bujía. Acá tenemos el inyector número 1 que está puesto en el canal número 3. Y ahora vamos a ver las señales, acá un poquito, a ver qué son cada uno. Esta es la señal del CKP, sensor de posición del cigüeñal. Esto que vemos acá son los dientes que tiene la rueda. Esa rueda es una rueda dentada y cada diente me va a generar
un pico en esta onda senoidal. Acá donde tenemos estas separaciones, porque a esa rueda le faltan 2 dientes en una zona, entonces la computadora cuenta desde ese faltante hasta X cantidad de dientes y sabe que en el diente número tal el pistón número 1 va a estar arriba. Así es como ella sabe en qué posición está el cigüeñal. A su vez también, según la velocidad de esta señal, es como ella calcula las revoluciones del motor. Esta señal tiene una amplitud determinada que al momento del arranque va a ser menor que ahora porque tenemos menos revoluciones del motor. Y esto es un sensor inductivo, o sea, genera corriente a través de inducción. Si esa señal es muy débil en el momento del arranque, la central no va a recibir correctamente esa información y no nos va a liberar ni el pulso de la bobina ni el pulso de los inyectores. Acá estamos viendo el pulso del inyector número 1 y acá estamos viendo el salto de chispa en una de las dos bujías. No sé bien ahora porque no miré en la bobina en cuál lo puse en uno de los dos, no nos importa saber en cuál, lo que nosotros queremos saber es si cuando ella hace la falla hay pulso o no hay pulso. En este caso no nos interesa de qué cilindro es. Sabemos que una salida es para el 2 y el 3 y la otra salida es para el 1 y el 4. Lo que nos interesa ver en este momento es que haya disparo, tanto en la bobina como en los inyectores. ¿Ah? Y nos interesa ver que esta señal se genere al momento de darle arranque para poder determinar a ver si es alguno de esos problemas. Una de las cosas que yo les decía, que aprendí en una de las capacitaciones, que hay sistemas de inyección, por ejemplo la línea Volkswagen, si nosotros tenemos un problema de batería, ¿sí?, o de aterramiento, al momento del arranque, si tenemos una caída de tensión, que la batería caiga por debajo de los 9.5 volts, la central se protege y no nos libera ni pulso de inyección ni pulso de encendido. Entonces el motor no entra en funcionamiento. Muchas veces en esos Volkswagen, que ustedes verán que de la batería sale el negativo al chasis y no hay ningún otro cable de conexión, cuando eso empieza a fallar y tenemos mucha caída de tensión por falta de tierra, falta de aterramiento, esos motores les cuesta entrar en funcionamiento en determinadas ocasiones. Entonces lo que se hace es poner un cable de donde sale el negativo de batería a chasis, de chasis a motor, para mejorar eso y mejorar la caída de tensión. Si la batería estuviera en mal estado, ahí habría que reemplazar la batería, porque nosotros podemos dar arranque y ver que el motor gira normal, pero si el voltaje de la batería cae por debajo de 9.5, la central no va a dejar entrar en funcionamiento el motor. En este caso la batería está perfecta, la caída de tensión está perfecta. A veces hay que medir caída de tensión de los diferentes puntos de aterramiento. Tenemos que medir caída de tensión en la central, tenemos que medir caída de tensión al chasis y así sucesivamente, porque quizás nosotros tenemos una caída de tensión normal en el motor de arranque y en el cuerpo del motor, pero capaz que la caída de tensión en la computadora es muchísimo mayor, entonces ese sea el problema. Otra cosa que también aprendí de estos motores, nosotros vemos que el sensor de fase, el sensor de posición de cigüeñal viene de allá abajo y ellos traen un cable que está blindado a la interferencia electromagnética, ¿sí? Van a ver que es un cable gruesito, ¿sí?, que está blindado a la interferencia electromagnética. Pero cuando se juntan este conector, acá ya sale cableado común. Y el ramal va todo por atrás del motor, ¿sí?, pasa por abajo y pasa cerca del motor de arranque. Entonces ellos en el curso me explicaban que pasa mucho con estos motores, que el motor de arranque en determinado momento empieza a generar un campo magnético muy fuerte cuando tiene cierto problema ya de desgaste el motor de arranque. Ese campo magnético interfiere en la señal del CKP, distorsionando la imagen y haciendo que el módulo de control no libere el pulso de inyección ni el pulso de la bobina de encendido.
Entonces ellos sustituyen directamente el motor de arranque para solucionar ese problema. En este caso no vamos a estar sustituyendo cosas sin hacer todas las pruebas necesarias. Primero vamos a ver qué es lo que hace el vehículo cuando yo le vaya a dar arranque. Yo no lo he apagado desde que llegó para poder instrumentarlo todo y ya tener todas las señales funcionando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es apagarla, dejarla como queda ella en el día y tratar de ir a prenderla de vuelta a ver qué sucede. Ahí es cuando ella no enciende como corresponde y tiene que girar para entrar en funcionamiento. Entra en funcionamiento fallando por unos segundos y después arranca y queda como ahora, que es un relojito, y en el resto del tiempo que ella está funcionando ni siquiera falla, no hace nada, no tiene un temblorcito, no tiene tironeo, no tiene códigos de error, no tiene nada. Entonces ahí es cuando entramos con el osciloscopio para poder determinar a ver cuál es el problema. Presión de combustible no es, porque quedó de ayer hasta hoy para prender, como vieron, y prendió de primera. El tema es cuando queda parada. No es bobina de encendido porque no lo hacen caliente. Yo la voy a apagar ahora y van a ver cómo ella prende de media vuelta. Si fuese un problema de bobina de encendido que se esté sobrecalentando, es cuando recién la apagamos y la queremos volver a prender. Ahí la apagamos. Miren cómo arranca. Si fuese un problema de bobina de encendido, ella no entraría en funcionamiento. O sea, la apagaríamos y después no la podríamos volver a prender hasta que no se enfríe. El problema de ella es cuando queda un rato, después de un rato. Así que vamos a hacer todo a como si fuese el problema de un día de uso normal. Ahí la trancamos, normal. Vamos a dejarla para que no quede con la alarma. Y ahí la vamos a dejar. Vamos a dejar un rato, como que estuviéramos haciendo la compra de los repuestos, yendo, viniendo. 10 minutos, 15 minutos más o menos. Y vamos a intentar encenderla nuevamente a ver qué pasa. En el momento de encenderla, vamos a ver qué tipo de señales se producen acá. Si damos arranque, ella gira y tenemos pulso de inyectores y tenemos encendido, quiere decir que estamos teniendo un problema en la parte del motor. Quizás podamos tener un microgoteo en los inyectores, lo cual hace que el motor se vaya inundando. Como vemos, no tuvimos una caída de presión de combustible, se bajó medio bar nomás. O sea, estaba trabajando en 3.5 y bajó casi a 3, ni siquiera a 3 bajó, o sea que no bajó ni siquiera medio bar de presión. Eso está perfecto. Si tuviésemos algún problema de bomba, sí se veía automáticamente la bajada de presión. Pero si tenemos un microgoteo de inyectores, la bajada de presión va a ser muy mínima y va a estar difícil que la podamos apreciar. A veces los inyectores ya están desgastados y cuando el motor calienta mucho, ellos quedan goteando y nos inunda el motor, lo que sería un motor a carburador. Entonces cuando nosotros lo queremos prender, le va a costar arrancar. Ahí ya está bajando la presión lentamente. Ahí ya bajó a 3 bar. Aparentemente tenemos una bajadita de presión. Podría ser un goteo de inyectores. Al apagarlo bajó de 3 bar y medio a 3 bar 200, digamos, pero en cuestión de menos de un minuto bajó esos 200 a 3 y pareciera como que está bajando a menos de 3, ¿sí? O sea que podemos tener una mínima fuga de combustible quizás por los inyectores, lo que hace que el motor se nos vaya inundando, le cueste arrancar y después arranque fallando.
Si la falla fuese un sensor de cigüeñal con señal débil después que se calienta, cuando veamos la señal en el osciloscopio al darle arranque vamos a ver una señal débil y vamos a ver que no vamos a tener pulso ni en los inyectores ni en la bobina. Si nosotros tenemos una señal más o menos correspondiente en el sensor de posición de cigüeñal, tenemos pulso y tenemos pulso en el inyector y pulso en la bobina, el motor tiene que prender. Evidentemente quiere decir que está inundado. Por lo que estoy viendo en el manómetro, la presión sigue bajando mínimamente, ¿sí? Ya bajó a menos de 3 bar, ¿sí? Así que posiblemente tengamos algún problema de inyectores. Posiblemente, ¿sí? Ya bajó a menos de 3 bar y sigue bajando despacito. Cuando son problemas en la bomba de combustible baja rápidamente, pero le hubiese costado prender en el primer arranque. Ella le cuesta prender ahora, o sea que puede ser que el motor se esté inundando por algún goteo de inyector y eso es lo que hace que arranque fallando y que gire demasiado el motor para que entre en funcionamiento. No creo que sea un problema de interferencia del motor de arranque en el sensor CKP del cigüeñal. Eso nos vamos a dar cuenta al momento de tratar de prenderla, porque veríamos la señal distorsionada y no tendríamos pulso de inyección ni de bobina. ¿Tá? Vamos a dejarla un rato más y vamos a probar, pero ahí ya bajó, está llegando a 2 bar y medio, sigue bajando, o sea que tenemos una perdidita importante, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos en contacto para prender, la bomba carga rápidamente, entonces tenemos presión de trabajo y tendría que prender de media vuelta. Quiere decir que ese combustible se nos puede estar yendo para dentro del motor y nos está inundando el vehículo. Sigue bajando la presión, así que bueno, la vamos a dejar un rato más y la vamos a intentar prender para que vean qué es lo que hace la camioneta. Bueno, gente, vamos a prenderla. Ya pasó un buen rato, la presión siguió bajando. Estamos casi en 1 bar de presión, 1 kilo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a arrimar el osciloscopio, la pantalla para poder grabar. Vamos a arrimarlo lo más que pueda a la puerta. Vamos a buscar la llave y vamos a poner en marcha, o intentar poner en marcha esta máquina. Ahí venimos. Vamos a poner en contacto. Vamos a ver si la bomba presurizó. Vemos, presurizó a 3 bar. Al poner en contacto, o sea que eso está bien. Si estuviera todo bien y no hubiera problemas con las señales, debería de encender. Vamos a silenciar esto. Vamos con el arranque. Ahí entró en marcha, pero vieron que demoró un poco, pero las señales se generaron enseguida, tanto de pulso de inyección, sensor CKP y inyectores. Señal de encendido, tenemos pulso de inyección, tenemos señal de CKP con una amplitud correcta. Tenemos una pequeña deformación en la onda del CKP, esa zona media ahí, no es toda parejita. A veces esas pequeñas deformaciones ahí pueden ser irregularidades en la rueda fónica, alguna deformación. Recordemos que esa polea va montada en una goma, ¿sí? Para qué sé
llama un damper, ¿sí? El centro de la polea es una pieza y la parte de afuera es otra. Tiene una goma y a veces gira descentrado, entonces ahí en esa zona donde está el sensor y la rueda fónica, ¿sí? La rueda dentada, podemos tener que haga este movimiento levemente por deformación de esa goma interna que tiene, y eso hace que la onda en el CKP, en el oscilograma, la veamos con una alteración siempre en la misma zona, ¿sí? Como con la imagen más fuerte, la señal más fuerte. Quiere decir que esa zona quizás pasa más cerca del CKP y se aleja y pasa más cerca, entonces vamos a ver una deformación en la onda. Con eso también podemos ver muchas veces cuando están golpeadas las poleas si hay alguna deformación en un diente, que eso nos pueda estar generando una falla de motor. Vamos a ver una deformación en el diente, y si vemos una deformación en uno de los dientes, posiblemente tengamos un diente golpeado. A veces sacan la polea y la golpean. Si la deformación esa fuera muy grande, tenemos que sustituir la polea, porque quiere decir que la goma está en mal estado y la polea está girando muy descentrada. Bueno, en esta ocasión arrancó bastante rápido, no demoró tanto en prender, así que vamos a volver a revisar, pero aparentemente no es por la electrónica, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es, vamos a retirar la rampa de inyección y dejar esos inyectores afuera a ver qué pasa, a ver si quedan goteando. Bueno, muy bien. Ahí vemos como el inyector número 2 nos gotea arriba del cartón, ¿sí? Los otros no. Ahí sacamos la rampa de inyección hacia afuera, la presión ya bajó rápidamente, ¿sí? Nuevamente, y tenemos un micro goteo en ese inyector, por eso se ve lento. ¿Qué prueba voy a hacer ahora? La camioneta no va a prender, por supuesto, están todos los inyectores fuera y están desconectados, pero le pusimos inyectores cualquiera en los conectores para que no nos dé error en la computadora y tener que estar borrando el error con el escáner y eso. Simplemente para eso se puede hacer sin los inyectores perfectamente. Los desconectamos de la rampa, la presurización va a subir a 3 bar y medio cuando le dé arranque. Vamos a tener activación de bomba y vamos a ver qué hace ese inyector sin pulso, o sea, no va a tener pulso electrónico, no debería de salir combustible. Seguimos con el osciloscopio en el inyector número 1 y en la bobina de encendido y en el sensor CKP del cigüeñal. Vamos a darle arranque varias veces, quiero ver la forma de onda de cada cosa. No va a entrar en marcha, entonces vamos a poder analizar todas esas señales por más tiempo, porque el vehículo no va a entrar en funcionamiento. Entonces vamos a ver si todas esas señales se generan de forma normal y después vamos a ver si ese inyector queda goteando. Ahí vemos que el motor gira perfectamente, tuvimos señal de CKP, tuvimos vamos a poner la radio, vamos de vuelta. Pulso los inyectores, pulso la bobina y una señal muy fuerte de lo que es el CKP perfectamente. Así que si la parte de combustible estuviera bien y la parte mecánica del motor estuviera bien, debería de prender, ¿sí? Vamos a correr a una parte seca. Vemos las boquillas de estos inyectores secas, esta húmeda, seco y seco. O sea que este inyector probablemente en algún momento determinado queda goteando. Y efectivamente voy a buscar una luz y ver cómo se empieza a formar una gota de combustible en él. Y vamos a ir viendo a la misma vez cómo la presión baja lentamente, ¿sí?
Por eso a veces estas fallas son difíciles de encontrar, porque dicen, la presión se mantiene, pero no, o sea, va bajando muy lentamente. Vamos a buscar una luz. Bueno, ahí tenemos la luz y vamos a ver cómo se va acumulando combustible lentamente en la boquilla de ese inyector. ¿Ven ahí? Eso. Tenemos que ese inyector queda goteando y puede ser que en determinado momento gotee más. Quizás cuando andamos mucho rato en el vehículo, en determinado momento el gotee bastante más cuando toma temperatura y demás. Así que bueno, vimos que las señales son correctas, la computadora libera pulso de encendido y pulso de inyección, el sensor CKP funciona de vuelo, estuvo prendida a rato, ya está todo caliente la zona, la señal con la velocidad que gira el arranque es perfecta, debe entrar en funcionamiento. No se ve interferencia en la señal del CKP que la pudiese estar generando el motor de arranque, sino veríamos una señal distorsionada, se ve una señal limpita, sin interferencia, así que no tenemos problema en el motor de arranque en este caso. Y bueno, nada, de un día para el otro el vehículo prende perfecto, pero si lo apagamos, si lo queremos prender a los pocos minutos, le cuesta prender. No es un problema mecánico, como dijimos, tiene buena compresión, no están las válvulas apretadas, no es problema de bobina, ya ven que libera disparo perfectamente al momento de dar arranque. Así que bueno, nada, todo apunta a que tenemos un problemita en el inyector número 2 que nos está quedando abierto. Vamos a ponerlos en el banco y vamos a lanzar una prueba de ecualización a ver qué se ve. Y bueno, en todo caso vamos a estar sustituyendo esos inyectores. Bueno, ya tenemos los inyectores en el banco, puestos en el orden que estaba en el vehículo. 1, 2, 3 y 4. El 2 era el que veíamos gotear. Primera prueba que le vamos a hacer es medir la resistencia de cada inyector. Eléctricamente no tenían problema, quizás es una falla mecánica del inyector que ya no cierra, pero las comprobaciones las vamos a hacer igual. Tenemos 13.4 ohm en el inyector número 1. Vamos al 2. 13.3, 13.2. Está bien. 13.4, 13.3, el 3. Y vamos al 4. 13.3 también. 13.2. O sea que están todos dentro del mismo valor de resistencia. Los inyectores tomaron cierta temperatura porque el vehículo funcionó. A veces en el banco de prueba no podemos replicar las condiciones de trabajo del vehículo, ¿verdad? Temperatura, pulso de inyección del módulo, las estrategias que hace el módulo, el pulso que hace el banco de prueba es diferente al pulso que hace la unidad de control del vehículo. Y las estrategias que tiene la unidad de control del vehículo para ese tipo de pulso, dependiendo de las condiciones de trabajo del motor, temperatura y demás cosas, ancho de pulso, todo eso. El banco hace un pulso fijo muy diferente. Si lo analizáramos con el osciloscopio vamos a ver que es un pulso totalmente diferente al pulso que vemos en el vehículo. El mejor banco de prueba siempre decimos que es el vehículo. Muchas veces es muy difícil en algunas fallas poder replicarlas en el banco. Pero vamos a hacer pruebas a ver si podemos ver algo diferente en el banco. Primer prueba, análisis de la resistencia del bobinado del inyector. Por ahora están los 4 iguales. Vamos a
conectarlos y lanzar diferentes pruebas. Vamos a hacer una prueba de hermetismo, presurizando los inyectores a 3 bar y medio. Vamos a hacer una prueba de spray y vamos a hacer una prueba de ecualización, a ver cuánto combustible está inyectando cada inyector. Ya los tengo conectados. Vamos a buscar la prueba de hermeticidad. Ahí está, presurizando casi a 4 bar. No vimos goteo, vamos de vuelta. Por eso les digo, a veces es difícil, acá en el banco capaz que no gotean y cuando toman temperatura en el vehículo gotean. Acá no vemos goteo, pero en el auto vieron que había goteo, después que el motor calentó bien, había goteo. Vamos a hacer una prueba de spray. Ahí. Vamos a ver cómo inyecta cada inyector. Ahí. 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 Perfecto. En cuanto a la forma del spray no vemos nada raro, en cuanto a la cantidad de combustible inyectado tampoco. Vamos a vaciar eso y vamos a hacer una prueba de ecualización a ver qué sucede. Ahí van a estar funcionando, como ya saben, está inyectando. Pongo la mano para tapar el reflejo de la luz, que puedan ver la inyección. ¿Sí? Están todos inyectando. Vamos a ver cuando termine la prueba si vemos alguna diferencia de ecualización. Como les digo, el banco es fundamental tenerlo, pero hay fallos que a veces no los podemos replicar en el banco por las condiciones de funcionamiento del vehículo. Ahí ya está terminando y como vemos tenemos una ecualización casi perfecta, ¿verdad? Tenemos en el inyector 1 45, 46, 47, 45, 46, 47, 49 y 49. Tenemos un poquito menos de ecualización en este inyector, pero muy poco. 45, 46, 47, 48, 49, 49 y acá tenemos 47. O sea que en cuanto a la ecualización no podemos ver absolutamente nada. Vamos a repetir la prueba. De cada prueba la hacemos 2 veces para ver si hay congruencia. Pero como vimos, el inyector gotea en la camioneta, es que trabaja mucho rato. Así que bueno, vamos a lanzar otra prueba más y vamos a ver. Pero a veces hay que hacer ese tipo de pruebas en el vehículo para ver una pequeña problema sutil como está dando el vehículo, que no lo vamos a ver a grandes rasgos en el banco. No es falta de potencia, ella cuando prende, funciona bien, no falla, no tironea, el relenti es súper estable, el motor ni se escucha, pero cuando la apagamos y la queremos volver a prender luego de un rato de uso, el motor gira más de la cuenta para encender y una vez que enciende arranca como en 3 cilindros hasta que se empareja. Ahí tenemos un síntoma bastante claro y que nos direcciona a que el motor efectivamente se está inundando y vemos la caída de presión en el manómetro lentamente, ¿sí? Indicándonos que no es un tema de bomba, sino porque cuando ponemos en contacto carga la presión automáticamente, sino que hay una microfuga que posiblemente es hacia los cilindros y cuando vamos a prender el motor nuevamente está inundado, entonces hay exceso de combustible y le cuesta arrancar.
Yo creo que ahora arrancó más rápido porque no tenemos el tubo de admisión, teníamos la boca del cuerpo de aceleración totalmente libre, entonces le entró más cantidad de oxígeno y pudo prender más fácil. Quizás con todo el sistema armado se inunde peor porque quede todo el gas dentro de la admisión y le cueste mucho más encender que ahora. Ahí está terminando. Ahí. En todo caso vamos a estar sustituyendo ese inyector y vamos a... Bueno, tenemos 45, vamos a esperar a que se vaya un poquito la espuma. Tenemos 45, 46 ml en el 1, 45, 46, 47, 48 en el 2, 48 en el 3, 48 en el 4. Inclusive tenemos un poco menos de ecualización en el inyector número 1 que en estos tres, inclusive en este que supuestamente es el que queda goteando. Como pueden ver, hay pequeñas fallas que puede hacer el vehículo que en el banco de pruebas se nos pueden pasar desapercibidos. Nosotros podemos tener hasta un 10% de diferencia, eso es normal y no va a notarse ninguna falla en el motor. El que viera estos inyectores probados acá en el banco diría estos inyectores no tienen ningún tipo de problema, sin embargo en el vehículo ya vimos que el inyector número 2 queda goteando. Bueno, vamos a probar esos inyectores con un inyector nuevo en el lugar del 2, a ver qué sucede. Bueno, ya estamos lanzando otra prueba. Sustituí el inyector 1 y el 2, 1 y 2. Este tenía menos ecualización y este es el que goteaba en el vehículo. Son originales. Vamos a hacer una comprobación con los otros dos para comprobar la ecualización y hacer pruebas en el vehículo. Lo ideal sería reemplazar los 4 inyectores, pero lo estamos haciendo a modo de prueba para ir viendo las diferencias cuando vamos sustituyendo los inyectores de A1 o de A2, poder tener más claro ese tema ahí, que vayan viendo también si funciona, no funciona, si es aconsejable los 4, si se puede cambiar uno. En fin, vamos a estar viendo todo esto en el campo de prueba. Todo depende de que tan bien estén los inyectores originales con respecto a los nuevos, ¿verdad? Todo eso va a depender de muchas cosas. Se puede probar, ir viendo, pero bueno, a veces es más rápido reemplazar directamente los 4, más barato para el cliente porque no se pierden tantas horas de trabajo. En fin, todo depende. Bueno, nos quedamos sin presión de combustible en el banco, está un poquito bajo de caudal, así que vamos a completarle el fluido de prueba y volvemos. Bueno, ya tenemos puesto provisoriamente todo. Cambiamos el segundo inyector, como habíamos visto, que era el que quedaba goteando. Hace aproximadamente media hora que está prendida, ya prendió el electro varias veces. Tenemos la presión de trabajo ahí en 3 kilos y medio, ¿sí? 3 bar y medio. Vamos a apagarla y vamos a ver si baja la presión como nos pasaba. En este caso dejamos la admisión armada, como les decía, para que el aire estuviera un poco más viciado, a más temperatura, y en caso de que tenga problemas para arrancar se note, ¿verdad? Ahí tenemos la presión estancada en 2 bares 200 aproximadamente, 2 bares 200, 2 bares 250 más o menos.
¿sí? Por la cantidad de divisiones que tenemos entre cada número. Y vamos a esperar a ver si sigue bajando lentamente como pasaba hoy. Y vamos a ir controlando la presión. Bueno, gente, ahí quedó paradita. No ha bajado de 2,200 kg, 2,250 kg más o menos, se ha mantenido ahí. No hizo el proceso que venía haciendo de que iba teniendo una microfuga por ese inyector, iba bajando lentamente de a gramito, pero progresivamente. En este caso quedó en 2,200 kg y no se ha movido, hace más de media hora que está apagada. Con ese tiempo ya daba problema. Así que bueno, vamos a prenderla. Y debería de arrancar como esos autos cuando dicen le muestra la llave y prende. Bueno, debería de arrancar así en media vuelta. Vamos a ver. Ahí va. Qué rico. Entró en funcionamiento perfectamente y ahí pueden ver que todos los componentes entraron en funcionamiento desde el momento cero. O sea, hubo señal de RPM, hubo pulso en inyectores, o sea, hubo señal de revoluciones del sensor de posición de cigüeñal y la computadora liberó pulso de inyección y pulso de encendido automáticamente. Bueno, ahí quedó encendida, así que ahora lo que tenemos que hacer es armar todo, desinstrumentar. Vamos a desinstrumentar el osciloscopio. Le dimos arranque con la admisión puesta para tratar de cumplir las mismas condiciones en las que está funcionando el vehículo, ¿verdad? El aire más viciado ahí adentro, que queda caliente. Y bueno, no hizo nada extraño. Se arrancó de media vuelta como debería ser. Ella giraba, había que pisar el acelerador muchas veces, medio que a fondo, y ahí recién prendía y arrancaba fallando. En este caso arrancó enseguida. Así que bueno, nada. La prueba la hicimos sustituyendo un solo inyector, el que daba problema. Como ya les dije, lo ideal es cambiar los 4. Simplemente fue a modo de prueba para hacer el diagnóstico. Como vieron, no desarmamos nada de la camioneta sin sentido, no se cambió nada sin sentido y se fue con el diagnóstico preciso a la causa. Con la utilización del osciloscopio, ni siquiera usamos el escáner porque la camioneta no tenía luz de check, o sea, no tenía sentido usar el escáner porque no había código de error. Entonces, como pueden ver, a veces el escáner no es todo para un diagnóstico. Hay que tener mucho manejo de osciloscopio para lo que es los sistemas de inyección electrónica. Si vamos al caso, es una herramienta muy potente para lo que es el diagnóstico automático.